miran a través de la red social, un saludo a cada uno de ustedes. Quiero tomar brevemente un tiempo para dar las gracias a cada uno de los que se está involucrando en el proyecto de construcción de la iglesia. Como pueden ver en entornos de ustedes, en su entorno, la iglesia está en un proceso de construcción y esto no es fácil. Sin embargo, es posible cuando hay un grupo como lo hubo en los tiempos de Nehemías, que dice la escritura que se unieron y juntos alcanzaron el propósito que Dios anheló que en ellos se desarrollara. Quiero dar las gracias a todos los que de diferentes formas han estado acá, a los que de diferentes formas han ayudado hasta ante donde hemos llegado. Y aunque nos falta mucho que recorrer, tenemos la convicción que todo se hará, porque los planes de Dios son perfectos. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a Dios por ser parte de lo que Dios está haciendo en esta iglesia? Si usted aún no ha participado, son muchas las maneras que lo puede hacer. Usted puede hablar con mi persona y es cantidad de diferentes formas que usted puede ser parte de todo esto. Y doy gracias a Dios por los que ya lo han hecho. Y sé que Dios está tocando los corazones de los demás. Y poco a poco toda la iglesia se va a ir involucrando. Gracias por todo. En esta hermosa noche Dios me ha puesto predicar sobre elementos esenciales para la preparación de un encuentro con Dios. Dios, a través de su Espíritu Santo, ha estado hablando a su iglesia. Dios ha estado hablándole a su corazón. Dios ha estado hablando al corazón de cada uno de nosotros. Y estoy segura que lo que Dios ha estado hablando a su corazón y al mío es prepararnos para ese encuentro glorioso con Él. Dios ha prometido para su iglesia, Dios ha prometido para usted y para mí, que viene un tiempo glorioso, un tiempo de avivamiento, un tiempo donde el avivamiento que viene será totalmente diferente a los que han acontecido en la historia del pueblo de Dios. Porque el avivamiento que está a punto de descender sobre la faz de la tierra a la iglesia, sobre la iglesia de Cristo, es un avivamiento que comienza en el corazón de cada uno de nosotros. Como vemos en la palabra, cada avivamiento en la historia sobre el pueblo de Dios, siempre que Dios quiso tener un encuentro con su pueblo, fue su pueblo, el hombre, quien se preparó para tener este encuentro con Dios. Y eso está a punto de acontecer en la iglesia de Cristo. Cada uno de nosotros, Dios ha sembrado un sentimiento de comenzar de nuevo. ¿Y cuáles son las señales de acuerdo a la palabra? Pastora, ¿cómo yo sé que soy parte de ese pueblo de Dios quien está obedeciendo a la voz del Espíritu y se está levantando en levantar altares familiares, se está levantando en una búsqueda íntima con Dios? Bueno, Jesús lo dijo en su palabra. Toda respuesta que nosotros tengamos concerniente a las cosas de Dios no es lo que yo pienso, no es lo que piensa usted o lo que piensan otras personas, sino lo que su palabra dice. Y vamos a ver aquí rápidamente en Mateo 7:16. Aquí Jesús dijo cuáles son las señales que usted como parte del cuerpo de Cristo, yo como parte del cuerpo de Cristo, nos estamos preparando para un encuentro con Él. Y leemos ahí en Mateo 7:16 y dice la Escritura: por sus frutos los conoceréis.
¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Por los frutos que usted y yo damos, estamos demostrándole a Dios cuál es la preparación que está aconteciendo en nuestras vidas. Uno de los desafíos más grandes de cada líder espiritual dentro de cada iglesia es que la congregación sea sensible a la voz del Espíritu Santo. Levanta tu mano si Dios ha puesto en tu corazón buscar más de Dios en estos últimos meses. Levanta tu mano si Dios te ha instado a una manera muy especial a buscar de su presencia. Dios está despertando su iglesia, Dios está despertando a nosotros. Sinceramente, yo a veces no entiendo cómo, a pesar de la fidelidad de Dios, de su misericordia, hay pueblo de Dios tan insensible a su presencia, tan simple a su presencia, tan negligentes a su voz, tan mal agradecidos. Te felicito y te digo esto delante de Dios. En esta iglesia, Dios está despertando el corazón nuestro. Esta iglesia ha evolucionado. Estamos entrando a una nueva etapa de fe. Estamos entrando a una nueva etapa de avivamiento. Y yo te insto a que permanezcas enfocado en lo que Dios te dice. Porque no se trata de decir lo que dice el noticiero, no se trata de repetir lo que dice las noticias. Se trata de creer lo que Dios dice y se trata de decir lo que Dios dice. Por lo que Dios dice siempre es diferente a lo que el hombre dice. Porque no importa lo que acontezca a nuestro alrededor, Dios permanece en el trono y cada uno de nosotros hemos comparado, cada uno de nosotros hemos experimentado lo que es la misericordia de Dios, aún en medio de todo lo que ha acontecido. Amén. ¿Sabes? Alguien de la iglesia en esta semana le dijeron que había un problema en su sangre. Le dijeron que tenía el virus. Le dijeron que habían coágulos en su sangre. Le dijeron que había sangre en sus pulmones. En 2 días, inexplicablemente, miran las radiografías de 2 días atrás y las radiografías de 2 días hacia adelante. No habían coágulos en su sangre. No había coronavirus. No había agua en sus pulmones. Y esas cosas solamente lo puede hacer la mano poderosa de Dios. Porque dice su palabra que para el que cree en Él, nada le es imposible. Y de eso es lo que se trata el Evangelio. Si a usted le dijeran, queremos pedirle disculpas por la inconveniencia. Mira, aquí este santuario a esta hora bien espiritual. Si usted no se mueve a tiempo, lo pega al piso. Pues subir a muchos acá en esta noche. Pero si a usted le dieran un aviso
que viene una catástrofe a Rino o en la ciudad donde usted vive, si usted está en otra ciudad, usted se quedara pasivo, se quedara quieto, se quedara sin hacer algo o reaccionara ante la noticia que recibe. ¿Cómo reaccionamos cuando se acabó el toilet paper acá en Rino? ¿Cómo reaccionamos cuando andaban buscando las wipes, el hand sanitizer? ¿A cuántas tiendas usted fue a buscarlo? ¿Con cuánta gente se peleó para agarrarlo? Pero tenemos todas las señales cumplidas que la venida de Cristo está muy cerca. Y a veces, como su pueblo, aún continuamos manteniendo una actitud pasiva, cuando la Biblia nos enseña que los hombres que fueron considerados sabios en la historia de la iglesia fueron hombres y mujeres que cuando fueron advertidos de la mano de Dios, escucharon la advertencia de Dios. Y yo quiero usar como ejemplo uno de ellos, la vida de Noé. Y vamos a ir rápidamente al libro de Hebreos 11:7. La actitud que tuvo Noé cuando Dios le advirtió sobre el diluvio que venía sobre la tierra es la actitud que diariamente usted y yo debemos continuar teniendo. Y leemos ahí en Hebreos 11:7 y dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cómo era la actitud de Noé en la preparación, en el caso de él, del arca, que iba a ser lo que iba a salvarle a él y a su familia? Bueno, pues la palabra nos enseña que los 7 días de la semana Noé se preparaba. Los 7 días de la semana Noé preparaba sobre lo que Dios le había dicho, aun cuando ni siquiera entendía lo que iba a acontecer. Hoy, muchos de nosotros, muchos hijos de Dios, primero quieren ver y después entender para ver si deciden prepararse a lo que Dios les está advirtiendo. Pero esa no es la conducta que Noé, un hombre que fue considerado sabio, obtuvo. Esa no fue la actitud que nosotros debiésemos de tener. Porque dice la Biblia que todo lo que se relaciona con Dios, todo lo que tiene que ver con Dios, es a través de la fe, por medio de la fe. Así fue desde el principio y así lo será hasta el final. Éxodo 19, capítulo 10, es una imagen profética del rapto de la iglesia. Así como el Dios Padre tuvo una esposa que fue Israel, que fue el pueblo de Israel, así de igual manera la Biblia dice que Jesús, el Dios, también tendrá una esposa. Y esa esposa es su iglesia. Esa esposa es usted y soy yo. Esa esposa es la que tiene que estarse preparando. Y vamos a ir rápidamente allá a Éxodo 19, porque por cuestión de tiempo yo no puedo leer lo que me gustase hacerlo,
Pero le insto a que usted en su casa lea este hermoso libro, porque en este capítulo 19 de Éxodo se encuentra proféticamente todo el acontecimiento del rapto de la iglesia de Cristo. Así como el Dios Padre sacó su novia, el pueblo de Israel, de la esclavitud de Faraón, así de igual manera la Biblia dice que Jesús vendrá por su iglesia, pero viene por una iglesia que se está preparando para su encuentro. Y vamos a leer allí en Éxodo 19:10 y dice: y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Como pueden ver, aquí está hablando de la preparación de un encuentro con Dios. ¿Qué significa la palabra preparación? Tiene muchos significados y yo escribí algunos de ellos. Preparación significa acción, disposición, planificación, arreglo necesario para realizar algo. Tú te preparas de acuerdo al lugar donde vas a ir. En el caso de Noé, la preparación era construir un arca. En el caso nuestro, cada uno de nosotros sabemos cuáles son las cosas que hacemos y que no le agradan a Dios. ¿Cómo nos estamos preparando? La promesa de Dios es que Él vendrá. Mi responsabilidad es enseñarle a usted, de acuerdo a la palabra, cómo prepararse para ese encuentro. Su responsabilidad y la mía es prepararnos para ese encuentro. Y para cumplir mi responsabilidad en esta noche, yo quiero que veamos a la luz de la palabra 4 elementos indispensables para la preparación al encuentro con Jesús. Y la primera de ellos es la fe. Repita y diga: la fe. Dice la Biblia en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice ahí la Escritura que es necesario que los que se acercan a Dios crean que Él existe y que Él es galardonador de los que confían en Él. Usted y yo necesita creer que Cristo viene a recoger a su iglesia. ¿Cuántos creen eso? Amén. Hay pueblo de Dios, hay gente dentro de cada iglesia que duda que si eso es una verdad o no. Es más, hay iglesias que enseñan que el rapto no es un acontecimiento que va a tomar lugar a la iglesia. Hay iglesias que enseñan que el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, se va a quedar en el rapto. Pero por eso tenemos que ir a la palabra, porque la Biblia enseña que así como el Padre vino por su esposa, de igual manera el Hijo vendrá por la suya. Y esa persona somos usted y yo, cada uno de sus hijos que esté preparándose para su venida. La pregunta es, ¿nos estamos preparando? Usted necesita tener la convicción, porque la palabra lo dice, que únicamente hay 2 maneras que usted y yo y la iglesia de Cristo puede encontrarse con Él. Una es que estemos todavía aquí en la tierra, el momento del rapto, que nos encontremos con Él aquí, y la otra manera es que nos encontremos con Él allá en el cielo. Después de esas 2 maneras, no hay otra forma. No existe ninguna otra manera que el hombre se pueda encontrar con Dios. Entonces, para que nosotros, amados hermanos, podamos tener esa convicción
Necesitamos escudriñar la palabra. Necesitamos tomar una determinación. Hay gente que todavía está pensando, pastora, ¿y si paso mi vida, la vivo de la manera que yo crea que es prudente, haciendo lo que satisface mi carne, mis deseos, pero 5 minutos antes del rapto, o 5 minutos antes de morirme, me arrepiento? Y viene la pregunta del siglo: pastora, ¿será que yo me voy con Cristo? Cada pregunta que nosotros necesitemos respuesta, tenemos que ir a la palabra, porque en ella está la respuesta. Y vamos a ir a Efesios 5:27, porque aquí Cristo hace una tipificación de Él y su iglesia. Vamos a ir a Efesios 5:27. ¿Ha escuchado usted esa teología humana, esa doctrina humana que dice, pues hago lo que quiero, me arrepiento al final y no pasa nada? Estamos allí en Efesios 5:27. ¿Qué dice la Escritura? A fin de presentársela a sí mismo como una iglesia, ¿qué dice? Gloriosa. ¿Qué más? Que no tuviese ni mancha ni arruga. ¿Qué nos está diciendo acá el apóstol Pablo? Que Cristo viene por una iglesia que lo espera. Cristo viene por una iglesia que se está preparando, lavando sus vestimentas. ¿Qué es nuestras vestimentas? Es nuestra vida. Esa es la clase de iglesia por la que Cristo viene. Esa es la clase de iglesia que va a ser la esposa del Cordero, la esposa de Cristo. No me interprete, no me interprete mal, no estoy hablando, amado hermano, de esas veces que como seres humanos todos a veces cometemos errores, le fallamos a Dios, pero lo reconocemos, reaccionamos, lo confesamos y nos apartamos para alcanzar misericordia. Aquí está hablando de algo, amado hermano, que se premedita, de un estilo de vida que el ser humano decide tomar. Entonces, cuando vamos a la Escritura, Apocalipsis 3:11 dice que tengamos cuidado que nadie tome nuestra corona. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Que las cosas buenas, que las buenas costumbres, que la nueva mente, que la renovación de la mente de Cristo en nosotros, que nos ha hecho producir buenas obras, no para salvación, sino para el momento de recibir los galardones de la mano de Dios. Tenemos que continuarlos haciendo, porque el día y la hora, dice la Biblia, que nadie la sabe. Entonces, cuando nosotros vamos a la Escritura, la Biblia nos enseña que así como el Padre levantó a su iglesia, que fue el pueblo de Israel, después de haberse limpiado, de la misma manera el Hijo levantará a su esposa, su iglesia, después de haberse lavado. Dale un fuerte aplauso a Dios, porque tú no eres cualquier cosa. Tú eres alguien que Dios ha escogido para propósitos definidos. Jesús lo enseña en Mateo 25:10. Dice en Mateo 25:10 que las 5 vírgenes que fueron consideradas imprudentes, insensatas por Jesús, obtuvieron esa etiqueta de Él, porque fueron personas que el novio vino, pero ellas no se prepararon. Y por no estar preparadas el momento que el novio vino, trataron de prepararse, pero ya era muy tarde, ya no lograron hacerlo. El novio vino y dice la Escritura que se quedó. Entonces, el primer elemento esencial para prepararnos para ese encuentro glorioso con Jesús es la fe. El segundo elemento para prepararnos al encuentro con Jesús es el temor a Dios.
Dice Proverbios 9:10, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Qué es el temor a Dios? Es respeto a Él, es sumisión a Él, es admiración por quien Él es y por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuál es la diferencia entre el temor y el miedo? ¿Has escuchado tú personas que cuando se les habla del libro de Apocalipsis no les gusta? Es más, dicen, ese libro no me gusta porque ese libro me da miedo. ¿Sabes qué es lo que quita el miedo sobre algo? Cuando tienes el verdadero conocimiento de lo que se trata. Porque ¿sabes por qué nosotros le tenemos tanto temor a la muerte? Porque en verdad, aparte del desprendimiento de nuestros seres queridos, en verdad no tenemos el conocimiento correcto de lo hermoso que es vivir en la presencia de Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Porque cuando tú sabes a lo que te encontrarás el momento que parte de esta vida, todo toma otro sentido. Lo vemos en el apóstol Pablo, un hombre con tanta preparación académica, un hombre con tanta provisión económica, un hombre con tan alto grado social. Dijo, para mí todo lo tengo por basura. Todos los títulos, todos los alcances. Él decía, yo no vengo a hablarles a usted, no vengo a persuadirlos con filosofía humana, vengo a hablarles de un Cristo resucitado. ¿Sabes por qué? A veces como iglesia de Cristo no aún nos estamos preparando en el tiempo que estamos viviendo, porque verdaderamente no hemos visto lo que la palabra enseña sobre quedarse en el día del rapto. ¿Por qué crees que Dios enseña lo trágico que es quedarse en el rapto? Para que tengamos el conocimiento correcto, no para infundir temor, no para infundir miedo, sino para que verdaderamente entendamos que ese momento es un momento glorioso, que tenemos que esperarlo como una ganancia, que tenemos que esperarlo como uno de los mejores momentos de nuestra vida. Entonces, el temor a Jehová nos tiene que llevar al entendimiento que la venida de Cristo es una realidad, no es una fábula, no es un cuento, no es una historia. Todo lo que Dios dijo, si Dios lo dijo, yo lo creo. Si Dios lo dijo, yo lo repito. Y si Dios lo escribió, yo lo creo. Porque Él dice la palabra que es el único Dios verdadero al que tenemos que nosotros creerle lo que Él nos promete y lo que Él dice que va a acontecer. Hoy en día repetimos mucho lo que dicen las noticias. Yo no te digo que ver las noticias es malo, pero sobre todo anuncio que escuchemos en ellas está la palabra de Dios, que en ella está escrito todo lo que tú y yo vamos a necesitar mientras estemos en esta tierra. ¿Cómo tú te explicas que en medio de todo lo que está aconteciendo, que a pesar de todo lo que está aconteciendo, que en medio de todo lo que está aconteciendo, en tu vida ha sido una etapa de crecimiento, en tu vida ha sido una etapa de experiencias espirituales, en tu vida ha sido un tiempo glorioso, en tu vida ha sido un tiempo de bendición? ¿Cómo tú lo explicas? Porque cuando nosotros nos sostenemos en la palabra, no importa, por eso la Escritura dice que el justo no vive por lo que ve ni por lo que oye, vive por fe, porque al que cree todo le es posible. El tercer elemento de la preparación para el encuentro con Dios
es la santificación. Vamos a ir a Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Y dice: el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mira, aquí nos hablan 3 cosas que necesitamos hacer. Primero, necesitamos entender, discernir que encubrir el pecado aleja la bendición de Dios. Luego tenemos que entender que confesar los pecados y apartarnos de ellos, la gracia redentora de Dios está sobre nuestra vida. La santificación es un elemento esencial para tener un encuentro con Jesús. Hoy en día tú tuviste un encuentro con Él. Esa bendición, esa porción de su bendición, ese empoderamiento que hay en tu vida, hoy en día tú lo dejaste fluir, al igual que otras personas que están aquí lo dejaron fluir, y juntos provocamos un derramamiento de la presencia de Dios. De eso es lo que la Escritura nos está hablando. La santificación es un elemento esencial para tener comunicación con Dios, porque el pecado nos aleja, el pecado nos separa de Dios. Por eso la Escritura dice que nosotros tenemos que presentar nuestras vidas. Romanos 12 dice que tenemos que presentar nuestras vidas como un sacrificio vivo y santo a Dios. Dice que no nos conformemos a este siglo venidero. Imagínate, humanamente nosotros etiquetamos el pecado por categorías. Te doy un ejemplo: el adulterio, la fornicación, el homosexualismo, el matar, la borrachería, borracharse. Eso nosotros lo etiquetamos como pecados grandes, ¿sí o no? Pero el mentir, el robar, el murmurar, los pleitos, las enemistades, eso nosotros pensamos, eso no es tan grande. Pero Jesús dijo algo muy diferente al respecto, y quiero que veámoslo. Vamos a ir a Mateo 12:36. Porque el que ponemos labels en tamaños, en pecado, es el ser humano. Pero ante los ojos de Dios, eso no existe. Pecado es pecado. Mateo 12:36. Mas yo os digo, dijo Jesús, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Cuando la Biblia habla hombre, no está hablando de sexo, está hablando de humanidad, de ser humano. Mira, dice que de toda palabra ociosa que hablemos, cuando estemos delante de Dios, vamos a darle cuenta a Él. Entonces, la santificación, amado hermano, tiene que ser algo total. Ante los ojos de Dios, igual es que el que mata a una persona que el que roba. Ante los ojos de Dios, igual es el que se acuesta con alguien del mismo sexo que el que murmura contra su hermano. La santificación es esencial para tener un encuentro con Dios. El cuarto elemento para la preparación de un encuentro con Dios es la devoción a Dios. Levanta tu mano si
durante la semana tú abriste la Biblia para leerla? Levanta tu mano, sé sincero delante de Dios. Esto es bueno. Un hombre en el Antiguo Testamento que nos modela cómo debe ser nuestra devoción hacia Dios es Daniel. Y yo quiero que vayamos rápidamente al libro de Daniel. Y vamos a ir a Daniel 6:10. Dice la escritura en Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Suele suceder que buscamos a Dios en esta intensidad cuando viene adversidad, cuando viene tiempo de adversidad a nuestra vida. Y tenemos un Dios tan misericordioso que, aunque a veces solo le buscamos en tiempo que lo necesitamos, Él se hace presente, porque dice su palabra que Él no puede negarse a sí mismo. Pero Daniel es uno de los hombres en el Antiguo Testamento del cual podemos aprender cómo tiene que ser nuestra preparación devocional para el encuentro con Dios. Dice que Daniel tenía el hábito de orar 3 veces al día, y lo hacía no solo cuando estaba la situación difícil como lo estaba en esta parte de su ministerio, de su llamado, sino que era la clase de devocional, de intimidad que Daniel tenía con Dios. No se trata de solo venir a la iglesia. No se trata de venir solo a la iglesia. ¡Ay, te tengo una excelente noticia! No sé si ya lo pasaron en las pantallas. Solo para que miraran ese mensaje importante, desarmamos todas las pantallas. Así que lo tiene que honrar usted. Comenzando el otro fin de semana, ya usted puede congregarse los 2 servicios. Ya tenemos permiso de que se incremente la cantidad de personas durante los servicios. Así que comenzando el próximo fin de semana, aquí lo esperamos sábado a las 7 y domingo ¿a qué horas? A las 10:30, ¿verdad? Bueno, Daniel dice en la escritura que tenía una vida íntima con Dios. Venir a la iglesia es bueno, es necesario, beneficioso, pero solo es parte de él. No se trata de venir y ser parte de un servicio avivado, como lo ha sido los últimos servicios en los últimos meses de nuestra congregación. Porque no podemos confundir un servicio avivado, un servicio donde la presencia de Dios se manifieste, se derrame, como Dios lo ha estado haciendo en los últimos meses en los servicios de esta congregación. No podemos confundir eso con un avivamiento. Un avivamiento comienza en nuestro corazón. ¿Cuánto adoraste tú a Dios durante esta semana por medio de lectura de palabra, por medio de oración, por medio de ayudar a alguien más? Un avivamiento es cuando a causa de tu fidelidad a Dios se derrama una gloria de su presencia que causa
una distinción, un derramamiento de la gloria de Dios que visita y marca nuestra generación. No sé si recuerdas, pero al principio del año Dios nos hablaba de asumir la responsabilidad de dejar un legado a nuestra generación. Es nuestra responsabilidad de dejar un legado de avivamiento a la generación que viene después de nosotros. Y la palabra dice que el juicio tiene que comenzar en nuestra casa. Nuestros hijos tienen que ver que en nosotros hay un avivamiento, que en nosotros hay una intimidad. Los hijos tienen que ver que nosotros, así como hacemos tiempo para tanta cosa importante que tenemos que responder, que tenemos que atender con mucha más diligencia, hacemos tiempo para buscar de la palabra de Dios, hacemos tiempo para orar, hacemos tiempo para ayunar, hacemos tiempo para tener un tiempo de intimidad con Dios todos los días de tu vida. Si yo agarrara a tu esposa, si agarrara a tu esposo, si yo hiciera una encuesta con tus hijos, que ellos me dijeran de tu vida espiritual. Es más, sin que yo necesite agarrar a nadie, Dios dice que conoce la vida espiritual en cada uno de nosotros. Un avivamiento es cuando la presencia de Dios desciende sobre una ciudad de una manera sobrenatural. Y esa generación coloca a Dios como lo primero en su vida. ¿Sabes que eso está aconteciendo aquí en el verbo de Dios? ¿Sabes que esos son los días a donde Dios nos está llevando? ¿Sabes que esos son los días a donde Dios nos está promoviendo? ¿Sabes que esos son los días donde Dios quiere que tú formes parte de ellos? Porque si no fuera tu intención, tú no estuvieras en este lugar. Pero tenemos que permanecer. Dice la Biblia que el hombre de doble ánimo no prospera en sus caminos. No podemos dejar que nada nos atemorice, no podemos dejar que nada nos haga retroceder, no podemos dejar de darnos el lujo de dormir espiritualmente. ¿Qué hicieras tú? Hazte la mano a los hombres que hay acá, los hombres que están acá. ¿Amas tú tu familia? ¿Cuántos aman su familia? ¿Qué hicieras tú si te avisaran que un ladrón va a llegar a tu casa? ¿Cómo tú actuaras que te avisaran que va a llegar un ladrón? ¿Qué hicieras? ¿Te quedaras como a veces te quedas, de pasivo? Que se lleven, que hagan lo que quieran. ¿Cuántos actuarán así? Yo creo que ninguno de nosotros, porque sabes, una virtud que caracteriza nuestra raza, que caracteriza nuestra cultura, sabes, es el amor a la familia. ¿Cuántos te extrañan poder abrazarse, poder estrecharse las manos, poder compartir con los hermanos? ¿Cuántos te extrañan eso? ¿Sabes? Eso nos caracteriza a nosotros. Por eso es tan difícil la temporada que estamos viviendo. Pero el dormir espiritualmente fue algo que caracterizó a las 5 vírgenes insensatas. Dice la Escritura que el novio se tardó y que ellas se durmieron. Yo quiero en este momento, antes de concluir en esta noche, que vayas rápidamente a Hebreos 3:15.
Y yo quiero que te vayas con esta meditación en tu espíritu. No es cuánto hablamos, sino los frutos que damos. Que demuestran a Dios si en verdad nos estamos preparando. Hebreos 3:15 dice la Escritura: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Hay personas que tienen esa forma de pensar. Sigo pecando, sigo haciendo lo que me sacía, pero al final me arrepiento. Dice la Biblia, mira, es como si tu casa se estuviera incendiando y tú estuvieras en la recámara y miraras que el fuego ya está en la sala, está en la cocina, y tú te quedaras en tu recámara. Y hasta que el fuego llegara a tu recámara, entonces quieras salir. ¿Es eso sensato o insensato? El que fuega con fuego se quema. Es tiempo, amada iglesia, que así como en los últimos meses has estado dando frutos dignos de arrepentimiento, que mantengas esa postura y no mires ni a derecha ni a izquierda. No mantén tu mirada enfocada en el único blanco perfecto, en el único digno de imitar, en el único justo y verdadero, en el único que jamás te va a fallar, en el único que promete lo que cumple, en el único que nunca aparece tarde. Él siempre llega justo a tiempo. Dale un fuerte aplauso a Dios en esta noche y ponte de pie. Dios está profetizando que se está hablando del cumplimiento de una profecía escrita años atrás, muchos años atrás. El profeta Isaías hablaba sobre la lluvia tardía, y esa lluvia venía en un tiempo preciso, en el tiempo donde la cosecha ya estaba a punto de recogerse. El libro de Isaías habla de esa lluvia tardía que Dios tiene preparada para su iglesia. Esa lluvia de su presencia que va a empoderar a su pueblo para estar firme contra las acechanzas del enemigo. A ti y a mí nos ha tocado vivir un tiempo que en la era de nuestro tiempo jamás habíamos experimentado. Pero qué hermoso de igual manera es ver que en medio de todo lo que está aconteciendo, Dios permanece siendo fiel. Dios permanece moviéndose en medio de su iglesia. Dios permanece como tu proveedor. Alza tus manos al cielo en esta noche, y así con las manos alzadas
Porque es importante levantar la mano, porque alzar las manos al cielo es una señal de rendición, es una señal de adoración, es una señal de entrega, es una señal de agradecimiento, es una señal de gratitud, es una señal de amor. Hoy, en medio de todo, Dios permanece siendo fiel. Y su palabra dice que Él ha prometido estar con nosotros hasta el último día de nuestra vida. No importa lo que venga, aún si llegara a tu casa ese virus, la promesa de Dios es que Él te ayudará a combatirlo. Y si no te ayudara a combatirlo, es porque tu tiempo en esta tierra ha terminado. Pero basta la presencia de tu Dios, así que no hay nada por qué estar afanados, porque su palabra es fiel y verdadera. Y a su tiempo dice la Biblia que todo el que siembra con lágrimas recoge con regocijo. Oh Padre, gracias. Aleluya. Dale gracias a Dios ahí donde tú estás. Levanta tus manos. Cántale con nosotros. Tú que salvas, tú llenas todo. Manifiéstate aquí. Tú que sanas, tú que todo lo puedes. Manifiéstate en mí. Tu palabra me dice que sano soy. Me recuerda que soy libre en el nombre de Jesús. Recibo mi milagro ahora. Mi Padre está aquí. Él tiene el poder para romper las cadenas. Recibo mi milagro ahora. Mi Padre está aquí. Él tiene el poder para romper las cadenas. Recibo mi milagro ahora. Mi Padre está aquí. Él tiene el poder para romper las cadenas. Ante la presencia del Padre, los enfermos se sanan, todo vuelve a nacer. Ante la presencia del Padre, los enfermos se sanan, todo vuelve a nacer. Recibo mi milagro ahora. Mi Padre está aquí, díselo. Él tiene el poder para romper las cadenas. Recibo mi milagro ahora. Mi Padre está aquí. Él tiene el poder para romper las cadenas. Recibo mi milagro ahora. Mi Padre está aquí. Él tiene el poder para romper las cadenas. Ante la presencia del Padre, los enfermos se sanan, todo vuelve a nacer. Ante la presencia del Padre, los enfermos se sanan, todo
Recibo mi milagro ahora, mi Padre está aquí. Él tiene el poder para romper las cadenas. Recibo mi milagro ahora, mi Padre está aquí. Él tiene el poder para romper las cadenas. La presencia del Padre, los enfermos se sanan, todo vuelve a nacer. La presencia del Padre, los enfermos se sanan, todo vuelve a nacer. Recibo mi milagro ahora, mi Padre está aquí, díselo. Él tiene el poder para romper las cadenas. Vamos, confiésalo, vamos. Recibo mi milagro ahora, mi Padre está aquí. Él tiene el poder para romper, créelo. En el nombre de Jesús, dile. Recibo mi milagro ahora, mi Padre está aquí. Él tiene el poder para romper las cadenas. La presencia del Padre, los enfermos se sanan, todo vuelve a nacer. La presencia del Padre, los enfermos se sanan, todo vuelve a nacer. Levántate, dile. Recibo mi milagro ahora, creo en el nombre de Jesús. Nuestro Padre está en este lugar y Él tiene el poder para cambiar las cosas. Solamente cree en tu corazón, dile. Recibo mi milagro ahora, mi Padre está aquí. Él tiene el poder para romper las cadenas. Recibo mi milagro ahora, mi Padre está aquí. Él tiene el poder para romper las cadenas. Recibo mi milagro ahora, mi Padre está aquí. Él tiene el poder para romper las cadenas. Dilo. Recibo mi milagro ahora, mi Padre está aquí. Él tiene el poder para romper las cadenas. ¿Cuánto lo creen? Recibo mi milagro ahora, mi Padre está aquí. Él tiene el poder para romper las cadenas. Ante la presencia del Padre, los enfermos se sanan, todo vuelve a nacer. Ante la presencia del Padre, los enfermos se sanan, todo vuelve a nacer. Recibo mi milagro ahora, mi Padre está aquí. Padre, te damos la gloria y te damos toda la honra en esta noche. Y te damos gracias porque nos has salvado una vez más a través de tu palabra. Y en esta noche, Señor, cualquier enfermedad, cualquier necesidad que tenga tu pueblo, en el nombre de Jesús, te las ponemos en tus manos, porque tu palabra dice que nosotros hemos sido sanados a través de tus llagas. Y declaramos nuestra sanidad espiritual o física en el nombre de Jesús. Y te damos toda la gloria y toda la honra, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dale una ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores, en señal de agradecimiento.